Imaginen esto por un momento. Estamos a principios del siglo XX y la ciencia moderna apenas empieza a rasgar la superficie de los secretos más íntimos de la vida. Sabemos que existimos, que nos reproducimos y que heredamos ciertas características de nuestros padres. Pero surge una pregunta fundamental que nos quita el sueño. ¿Cómo sucede todo esto a nivel molecular? ¿Qué clase de instrucciones, qué especie de manual de usuario está oculto dentro de cada una de nuestras células dictando exactamente cómo debemos ser nosotros? Antes de que alguien pronunciara las palabras ADN o gen, hubo un hombre, un químico alemán con una curiosidad insaciable y una paciencia de hierro llamado Albrecht Kossel. Él no buscaba la inmortalidad ni la cura para todas las enfermedades del mundo. Su obsesión era mucho más fundamental y profunda. Él quería saber de qué estaban hechas las cosas que nos hacían estar vivos. Su meta era desentrañar lo que él llamaba la química de la célula. Para entender su trabajo, piensen en la vida como un edificio inmenso, el más complejo que jamás haya sido concebido por la naturaleza. Los arquitectos saben que para construir algo así necesitan planos detallados y ladrillos específicos. Antes de que Kossel entrara en escena, los científicos ya habían descubierto los ladrillos más grandes, como es el caso de las proteínas. Sin embargo, Kossel sospechaba que había algo más profundo, algo aún más elemental que estaba detrás de todo el proceso. Algo que no solo formaba parte de la estructura física, sino que contenía la verdadera receta de la vida. Su laboratorio, primero en Marburg y luego en Heidelberg, era como la oficina de un detective forense. Pero en lugar de buscar huellas dactilares o pistas criminales, él analizaba los componentes de las células, especialmente el núcleo, esa pequeña esfera misteriosa que se encuentra en el corazón de cada una de ellas. Se puso a trabajar con una sustancia que otro científico, Friedrich Miescher, había encontrado décadas antes y a la que había llamado nucleína. Era una sustancia extraña, muy rica en fósforo, y estaba claro que era algo completamente diferente a las grasas y a las proteínas que ya se conocían. Kossel, con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo, comenzó a descomponer la nucleína pedacito a pedacito, molécula a molécula. Era un proceso similar a desarmar un reloj complicadísimo sin saber de antemano qué piezas encontrarían ni para qué servían realmente. Y lo que encontró fue algo asombroso que cambiaría la historia. No eran los mismos viejos aminoácidos que formaban las proteínas comunes. Eran unos compuestos químicos completamente nuevos que parecían ser una especie de letras fundamentales de un alfabeto desconocido. Imaginen el momento después de años de trabajo, cientos de experimentos y fracasos repetidos. La persistencia de Kossel finalmente dio frutos. Logró identificar 5 de estas letras principales: la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Sí, esos nombres que hoy nos suenan tan familiares en cualquier libro de biología son, en gran parte, gracias a su labor pionera. Estas letras no eran solo simples ingredientes. Él intuía que eran fragmentos de un lenguaje que todavía no sabíamos leer. Estas son las piezas elementales que, décadas después, formarían el alfabeto de la vida, el famoso código genético. Pero nos queda una duda. ¿Cómo podían estas simples letras químicas contener todas las instrucciones para construir un ser humano, un árbol o una bacteria? La pregunta nos persigue constantemente. ¿Cómo pueden unas simples letras químicas dictar la complejidad de la vida? Para entenderlo, debemos sumergirnos más profundamente en la odisea de Albrecht Kossel, este pionero que abrió la puerta a la comprensión de los planos maestros de la existencia. Albrecht Kossel nació en el año 1853 en la ciudad de Rostock, en Alemania. Su padre era un comerciante y aunque su familia esperaba que el joven siguiera sus pasos en el mundo del comercio, su interés estaba en otra parte. Estaba fascinado por la naturaleza y la ciencia. Estudió medicina en Estrasburgo y en Rostock, pero su verdadera pasión pronto se reveló como la química fisiológica. Él no quería simplemente tratar enfermedades. Él quería entender la máquina biológica que se estropeaba cuando enfermábamos. Su carrera despegó bajo la tutela de Felix Hauptsaller, un gigante de la química fisiológica en la ciudad de Estrasburgo. Fue allí donde Kossel se topó por primera vez con la misteriosa nucleína. Como mencionamos, esta sustancia había sido aislada por Miescher a partir del pus de vendajes quirúrgicos. A veces la ciencia es así de poco glamurosa, pero esos restos contenían la clave de todo. Luego también la obtuvo del esperma de salmón. La nucleína era un enigma absoluto para la época. Todos se preguntaban por qué era tan rica en fósforo y por qué estaba tan concentrada precisamente en el núcleo de las células. Kossel no era un genio de esos que tienen destellos repentinos de inspiración.
Él era, más bien, un modelo de perseverancia absoluta. Su enfoque de trabajo era metódico y casi industrial. Para entender la nucleína, tenía que romperla en sus componentes más básicos de manera sistemática. Imaginen que tienen un libro muy antiguo y quieren saber de qué está hecha la tinta, qué clase de papel se usó y qué palabras contiene exactamente. Cosell empezó analizando la tinta del núcleo celular. En su laboratorio realizaba extracciones y purificaciones agotadoras utilizando técnicas de hidrólisis, que consisten esencialmente en romper las moléculas usando agua y calor o ácidos fuertes. Era un trabajo minucioso, lento y, a menudo, muy frustrante. Los equipos de laboratorio eran rudimentarios si los comparamos con los que tenemos hoy en día, y cada miligramo de sustancia purificada era el resultado de horas, o a veces días enteros, de esfuerzo físico y mental. Sus primeras grandes victorias llegaron a finales del siglo XIX. Primero, en el año 1885, logró aislar la adenina y la guanina. Luego, en 1894, identificó la citosina. Finalmente, en el año 1900, encontró la timina. Para redondear su investigación, identificó el uracilo, del cual más tarde se descubriría que sustituye a la timina en otro tipo de ácido nucleico llamado ARN. Estas son las famosas bases nitrogenadas que hoy todos estudiamos. Pero para Cosell, en su momento histórico, eran simplemente nuevos compuestos químicos que formaban parte de la nucleína. Él no podía saber con certeza que estaba descubriendo las letras mismas del alfabeto genético de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, la contribución de Cosell no se detuvo en las bases nucleicas. Su premio Nobel del año 1910 también reconoció su extenso trabajo sobre las proteínas. Antes de su intervención, la complejidad de las proteínas era algo casi insondable para los científicos. Él trabajó arduamente en la identificación de los aminoácidos, los verdaderos ladrillos de las proteínas, y en comprender cómo estos se organizaban para formar las estructuras de la vida. Un área particularmente fascinante de su investigación fue su trabajo con las histonas. Cosell descubrió que estas proteínas básicas estaban fuertemente asociadas con la nucleína dentro del núcleo celular. Si volvemos a la analogía del libro, si las bases nitrogenadas eran las letras, las histonas eran los enrolladores que organizaban el hilo de la vida, empaquetándolo todo de manera muy cuidadosa. Hoy sabemos que las histonas son cruciales para compactar el ADN dentro del núcleo de la célula y para regular cómo se expresan nuestros genes. Cosell intuyó su importancia mucho antes de que se entendiera su función biológica real. Su visión del mundo científico era holística. No solo quería identificar componentes individuales, sino que quería entender cómo interactuaban todos ellos dentro del contexto de la célula viva. Creía firmemente que la química de la célula era la única clave para comprender los procesos vitales en su totalidad. Sus libros de texto sobre la química de las proteínas y los ácidos nucleicos se convirtieron en la referencia absoluta, casi una Biblia, para generaciones enteras de estudiantes y científicos que vinieron después de él. La importancia del trabajo de Cosell es algo que difícilmente se puede exagerar. Él fue el cartógrafo que dibujó el primer mapa de los componentes esenciales de lo que más tarde se conocería como ADN y ARN. Sin que él pudiera saberlo en ese momento, estaba sentando las bases fundamentales para el futuro de la humanidad. Gracias a su trabajo, décadas después, científicos como Watson y Crick pudieron utilizar el conocimiento de estas bases para construir su famoso modelo de doble hélice. Eso les permitió demostrar cómo estas letras se emparejaban perfectamente para almacenar información. También permitió la posterior descodificación del código genético. Las letras que Cosell descubrió se convirtieron en las unidades básicas de un código que dicta la secuencia de aminoácidos en las proteínas, el lenguaje universal de la vida. Además, su trabajo permitió el nacimiento de la biotecnología moderna. Comprender los ácidos nucleicos nos permitió manipular el material genético, lo que dio lugar a la ingeniería genética, la terapia génica y el desarrollo de medicinas totalmente nuevas que hoy salvan millones de vidas. Cosell no solo identificó las letras del código, también fue uno de los primeros científicos en vislumbrar que estas letras no eran simplemente estructuras estáticas y quietas, sino que participaban en un proceso dinámico de recambio dentro de la célula. Comprendió que la vida es un flujo constante de construcción y deconstrucción, y que estas moléculas estaban justo en el corazón de ese ciclo incesante. Su premio Nobel en 1910 fue un reconocimiento más que merecido a un hombre cuya paciencia y rigor transformaron para siempre nuestra visión de la química de lo vivo. Él nos enseñó una lección fundamental,
que los misterios más grandes de la vida a menudo se encuentran escondidos en sus componentes más pequeños y discretos. Sus bloques de construcción nos recuerdan que, antes de que existieran los grandes descubrimientos tecnológicos que nos maravillan hoy, hubo científicos como Albrecht Cossel. Personas que, armadas solo con su curiosidad, un microscopio y una determinación inquebrantable, se atrevieron a desarmar la vida pieza por pieza para intentar entenderla. Al hacerlo, nos entregaron el alfabeto con el que, eventualmente, aprenderíamos a leer la historia de nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo biológico. Su legado vive en cada laboratorio donde se secuencia un gen y en cada tratamiento médico que utiliza la genética para sanar. La historia de Cossel es un testimonio del poder de la ciencia básica. A veces, la búsqueda de la respuesta a una pregunta simple, como de qué estamos hechos, puede abrir las puertas a una revolución que cambie el mundo para siempre. Él encontró las letras, nosotros aprendimos a leer las palabras, y hoy seguimos intentando escribir nuevos capítulos en el libro de la vida gracias a los cimientos que él dejó establecidos hace más de un siglo. Si te apasiona descubrir cómo la ciencia ha revelado los secretos de nuestra existencia y quieres conocer a más pioneros que cambiaron nuestra forma de ver el mundo, no olvides suscribirte al canal. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.